Profe Jairo, ¿cómo vamos, man? Dolores Rojas, encantado. Bienvenido. Venga, que quiero hacerle una pregunta, ¿no? Hay mucha preocupación por lo que está pasando en el país con el asunto de los cupos universitarios, del número de estudiantes. Y como usted es profesor, venga, y yo soy periodista, pues lo invito a que se siente aquí. ¿Cuál es el problema? No hay problema, usted es el que lo resuelve. El asunto es el siguiente. Por ahí anda una señora congresista diciendo que los datos que da el ministro de Educación sobre la cobertura de educación superior no son ciertos. El ministro convocó una rueda de prensa y refutó los datos, pero usted fue muy claro y contundente en esa rueda de prensa para explicarle al país qué es lo que está pasando. Entonces, la idea es que hagamos una conversación en este programa, La Verdad Sea Dicha, para que usted le diga al país cuál es la verdad, porque son los rectores los que pueden contarle al país qué está pasando en las universidades públicas. Y usted, además de ser rector de la Universidad de Córdoba, es presidente del sistema universitario estatal. Todas las universidades de Colombia puestas en un solo sistema de articulación, usted lo dirige. Pero además usted es el presidente de ASCUN, que es la Asociación de Universidades Públicas y Privadas del país. Pero más que presidente de ASCUN, del SUE y rector, usted es profesor. Entonces, cuénteme, profesor, qué es lo que está pasando. Bueno, primero que todo, en el mundo de la ciencia y quienes nos movemos en el mundo de la ciencia sabemos que cuando se quiere falsear una teoría o negarla, pues hay que tener argumentos suficientes para decir lo contrario. Aquí nosotros partimos de cifras oficiales, las dan las instituciones del Estado responsables de ellas. En materia de educación, la instancia o la institución competente, responsable y facultada para emitir cifras oficiales es el Ministerio de Educación Nacional. Eso también se puede corroborar con el DANE, se puede corroborar con el Departamento Nacional de Planeación. Esa es la fuente. Si yo desconozco esa fuente o trato de falsear esa fuente, pues tengo que tener elementos de juicio serios, rigurosos técnicamente para decir lo contrario. En consecuencia, pues nosotros partimos de esa fuente, reconocemos la existencia de esa fuente en términos de la validez de la información que expresa. Así que lo planteado por el Ministerio de Educación Nacional pues corresponde incluso a lo que nosotros desde el sistema universitario estatal hemos venido construyendo en los últimos años. Pero, profe, hay padres de familia que están viendo este programa. ¿Qué les decimos? ¿Es cierto, sí o no, que hay más cobertura en la educación superior pública en Colombia? ¿Y cómo se expresa eso en cifras? Sí. ¿Cómo le explicamos a la gente del Sí. común lo que está pasando con la universidad pública y los cupos? Mire, le voy a colocar este dato sencillo. Si usted me lo Bueno, permite. usted es profesor, a mí me gusta. Si usted me lo permite, le voy a colocar aquí. este dato para validar, Sí. digamos, ese incremento de cobertura. Cuando hablamos nosotros de cobertura, significa que más jóvenes ingresan al sistema de educación superior. En Colombia existe un sistema de educación superior mixto, público y privado. Eso es importante decirlo. Es decir, la educación como servicio público en Colombia lo presta el Estado a través de 34 universidades públicas y 29 instituciones técnicas y tecnológicas públicas, y eso usted le suma el SENA. Ese es el sistema público. Y privado por un número importante de universidades privadas e instituciones técnicas y tecnológicas privadas. Ahí confluye esa cobertura. Que en Colombia, le voy a dar el dato, en Colombia la cobertura hoy, a corte del año 2024, diciembre, está en 2.553.560 estudiantes. Eso es lo que reporta el Ministerio de Educación Nacional. Estamos hablando de Esta es una cobertura de educación superior. Este es el sistema mixto. Okay. Mixto significa público y privado. Okay. Público y privado. Hoy en Colombia está ese es el universo de la educación. El universo en estos 2.500.000. Esto equivale en porcentaje a una cobertura de 57.53%. Es decir, ¿qué significa esto? Que de cada 100 bachilleres que al año ingresan de la secundaria en Colombia, 57, es decir, si usted lo redondea, 58 ingresan a la universidad.
¿Cómo evidenciamos este indicador ha crecido? De la siguiente manera, lo voy a referenciar. En el año 2022, la cobertura en Colombia era de 54.9%. Ok. En el año 2023, la cobertura era de 55.4%. Y en el año 2024, ¿sí? No estamos contando lo que va del primer semestre del año 2025, segundo semestre del año 2025, que dejan de hacer el corte de la estadística, que seguramente nos va a mostrar la curva hacia arriba. Estamos hablando de 57.53%. ¿Qué significa? Que se ha dado un incremento de 2.1% de cobertura, que equivale a 190,000 nuevos estudiantes, nuevos cupos en las universidades. En este caso, este incremento se dio, óigase bien este dato, en el sistema público de educación superior. Pero eso responde a una decisión del gobierno nacional de incrementar el presupuesto y de incentivar la ampliación de cobertura. O sea, esto no se dio por generación espontánea. Claro, porque esto está respondiendo a lo que quedó contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo. En el Plan Nacional de Desarrollo quedó una apuesta de este gobierno de que 500,000 nuevos cupos. ¿Esa meta la podemos cumplir? Vamos en 190,000. Hasta el año corte pasado. de 2024. Hay que mirar 2025 y lo que es 2026, por supuesto, que si no llegamos a la meta de 500,000, podemos estar muy cerca de esa meta. Eso nos lo darán las estadísticas. Porque si usted aquí hace una contrastación, si nosotros hemos crecido así en los últimos 2 años, ¿sí? Falta este año y el otro, pues nosotros podríamos estar duplicando esta cifra y estaríamos llegando casi a 400,000 cupos. Es decir, aquí yo especulo, pero sí nos acercamos por una razón fundamental. El Ministerio de Educación Nacional, en aras de lograr esta meta de 500,000 cupos, ha diseñado una serie de estrategias muy importantes, como por ejemplo las sedes regionales, la regionalización, tránsito inmediato a la educación superior y una última estrategia que es Universidad en tu Colegio. Cómo aprovechamos las capacidades en materia de infraestructura física que tiene el sistema educativo de la básica y la media, y allí integramos una capacidad universitaria. Está funcionando. Con otra particularidad, la mayor parte de estos 190,000 cupos están focalizados o tienen un enfoque territorial. Las regiones del país que históricamente no han tenido acceso a educación superior. Estoy hablando del sur del país, estoy hablando del Pacífico, estoy hablando del Atlántico, es decir, el Caribe colombiano. Eso es muy importante. Ha tenido un enfoque territorial. Poblaciones vulnerables, jóvenes vulnerables. Y otro elemento importante, esta ampliación de cobertura está dada en términos de calidad y pertinencia. Es decir, programas pertinentes y con calidad. Creo que eso es importante. Yo le tengo una pregunta, profe. ¿Qué significa para un hogar campesino, indígena, de las barriadas de las grandes ciudades, qué significa que haya en ese núcleo familiar un estudiante en la universidad pública? ¿Qué transformación de vidas? Mire, el acceso a la educación, a una buena educación, permite no solo la transformación de ese joven, su familia y su entorno social, sino que significa movilidad social. Y le dice quien les está hablando de eso, viene de esa barriada. Ahí voy yo. ¿Usted cómo estudió la primaria? No, en la barriada, en la periferia del sur de la ciudad. En la periferia, si se puede decir, ese es un término, periferia, digamos, donde todos los derechos eran ausentes, donde no existía saneamiento básico. ¿Y cómo logró terminar primaria, secundaria? Gracias a la educación pública, con medio de su precariedad, y porque yo fui siempre un buen estudiante. Y gracias a la educación hoy estoy aquí, a la educación pública. Por eso le estoy diciendo lo que eso significa. Yo fui el primer profesional de mi familia, quizás el primer profesional de mi barrio en la periferia de Montería. Entonces yo sí le puedo hablar con el testimonio lo que significan estos 190,000 cupos cuando impactan en las regiones más vulnerables y marginadas. Sobre todo aquí en Córdoba, por ejemplo, cuando nosotros llevamos la educación superior al Alto Sinú, jóvenes que están condenados a raspar coca o ser ejércitos de reserva para la guerra en las bandas criminales, o al sur, o en la zona costanera, o en la zona de la Sabana, o en el Bajo Sinú, o en la misma periferia de Montería.
¿Qué Entonces, hacen los estudiantes si no tienen posibilidad de seguir la educación superior en zonas cocaleras, en zonas de violencia, en zonas de narcotráfico? lo estamos ¿Qué condenando. futuro le estamos dando a los Estamos condenando a una sociedad y condenando a una juventud al círculo perverso de la violencia, del cual no va a poder salir? Eso es condenar a una sociedad, porque es condenar a su gente y condenar a su juventud si falta de oportunidad. Entonces, la educación es un derecho que permite dar una oportunidad, que permite generar inclusión, que permite transformar la vida de la gente y de los jóvenes y sobre todo que permite hacer movilidad social, le cambia la visión de la vida, le cambia el horizonte de la vida. Ese es el poder más liberador y transformador que una sociedad puede tener, la educación. Profe, y este debate así planteado de que si son 190.000 o no, no debería ser un debate más hacia cómo no solo completamos los 500.000, sino cómo potenciamos la calidad de la educación superior. ¿Acaso ese no es el debate que deberíamos hacer en el país hoy? Mire, desde el SUE, y yo he venido ejerciendo la presidencia del SUE en los últimos años, lo que le hemos planteado a Colombia y lo que le hemos planteado a los gobiernos, para mí esta no es una discusión de fondo. Para mí la discusión de fondo es cómo garantizamos el derecho. Para mí la discusión de fondo es cómo democratizamos el acceso a ese derecho. Para mí la discusión de fondo es cómo masificamos ese derecho. Para mí la discusión de fondo es cómo ese derecho se focaliza en las regiones y en la periferia geográfica de este país, que ha sido ausente de los beneficios del Estado, que ha condenado a su juventud. Esa es la discusión de fondo y creo que esa es la discusión que debe hacer el Congreso, ese Congreso que representa el país político, que debe tener una lectura de ese país nacional en términos de sus angustias y sus necesidades. Pero esta no es la discusión del país. Creo que la discusión del país es de fondo y esa es la que nosotros desde el SUE hemos propuesto. Por eso hemos dicho las reformas estructurales en materia de educación. Se hundió la reforma de una ley de educación que permitía integrar todos los sistemas de los niveles del sistema educativo. No prosperó, no avanzó. La Comisión Sexta tiene ahí archivada la reforma del 86 y 87 de la Ley 30 para construir un modelo de financiamiento que permita que la universidad pública irrumpa, imparte, llegue. Esas son las discusiones de fondo. O sea, cómo damos los medios y las garantías para que un derecho se realice. En este caso, el derecho a la educación. Me gusta mucho esa visión de la educación como un asunto de derechos, sobre todo la educación pública. Y lo que yo quería en esta sesión del programa de La Verdad Sea Dicha es hablar con el profesor. Y el profesor habla con los argumentos y convoca al debate que Colombia necesita para mejorar la educación pública. Y le Profe, agrego, gracias por su no, clase. y le agrego otras cositas, dos daticos más en esa discusión de fondo que le proponemos al país. Una, se redujo la deserción en Colombia, porque no es solo también llevar jóvenes al sistema de educación, ¿cómo se sostiene? Porque son jóvenes de escasos recursos, que si no se les abriga, no se les acompaña, no se les garantiza la permanencia, hay deserción. Hoy hay 784.000 jóvenes con gratuidad de la matrícula. Eso ha ayudado a bajar la deserción. La deserción en Colombia, el promedio nacional estaba en el 16%, hoy estamos por debajo del 8%. Eso significa que esas acciones que el gobierno ha emprendido en materia de gratuidad, de bienestar universitario, están teniendo un impacto. Esos también son elementos importantes que hay que anotarlos en una discusión de fondo, porque creo que eso es lo que el país debe escuchar, creo que eso es lo que necesitamos y es cómo mejoramos, cómo garantizamos, cómo democratizamos este derecho. Es una clase. Lo que queríamos era que ustedes escucharan, que ustedes vieran y que abramos el debate con un sentido propositivo y con una visión de país. Muchas gracias por vernos, por escucharnos y por saber.